Bienvenidos y bienvenidas una semana más a los directos de Diving Green. Como ya sabéis, hoy vamos a hablar de mantas. Y para eso tengo a una invitada muy especial. Ella se llama Alicia y es bióloga marina. Y ella trabaja en el proyecto Manta Catalog de Canarias. Entonces, ¿quién mejor que ella para explicarnos sobre las mantas? Bienvenida, Alicia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Genial. Pues bueno, Alicia, nada, primero de todo, darte las gracias por estar aquí, porque todas las personas que están interesadas en saber más sobre este majestuoso animal, pues hoy van a poder aprender un montón. Y primero de todo, me gustaría que, bueno, que nos explicaras un poquito tu recorrido. Vale, bueno, pues yo soy bióloga, estudié en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego me hice un máster en Inglaterra de biodiversidad y conservación, donde tuve la oportunidad, bueno, entre otras cosas, de empezar a trabajar ya en temas de investigación marina y estuve trabajando con alcatraces y el potencial impacto que podía tener la eólica marina con ellos. Y bueno, ahí pues ya me empezó el gusanillo de la investigación, ¿no? Y bueno, tras unos años en distintos trabajos, al final me vine para Canarias con la idea de empezar el doctorado. Aquí también tras unos años que me costó al final ya por fin comencé el doctorado, después de trabajar en investigación de cetáceos. Estoy haciendo el doctorado con megafauna marina y su impacto con distintas actividades humanas, entre ellas nuevamente la eólica marina, la pesca artesanal y los ferries entre islas. Y Para las luego para... personas, perdona que te Sí. interrumpa, para las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con el vocabulario científico, megafauna serían animales grandes, ¿no? Sí, así es. Sobre todo trabajo con cetáceos y con móbulas por el otro proyecto en el que participo que se llama Manta Catalog. Manta Catalog es un proyecto que empieza en Azores. Allí la directora de proyecto se llama Ana Filipa Sobral y yo contacté con ella porque escuché una charla como podría ser esta en la que ella explicaba lo que estaba haciendo allí en Azores y dije, jolín, pues vamos a hacerlo aquí en Canarias y pues gracias a pues esto, a escribir, a que ella me contestó, me ayudó a arrancar todo esto aquí y pues estamos con Manta Catalog también aquí en Canarias estudiando la presencia de móbulas en Canarias. Vale, perfecto. Entonces, ¿nos podrías explicar en palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender qué es una móvula? Vale, sí, que igual empezaba ahí con palabras muy técnicas. Pues una móbula es lo que podríamos estar hablando de una manta, aquí en Canarias se llaman maromas, mantarraya, ¿no? Tiene distintos nombres que de hecho esto es algo con lo que estamos intentando trabajar, que no está muy claro, la gente no tiene muy claro cuál es la diferencia entre una raya, una manta, una móbula, etcétera, porque también es verdad que de estos animales se sabe muy poco. Entonces, empezando así por lo más básico, estaríamos hablando de rayas, o sea, sí, rayas, pero una familia en concreto, que sería, voy a decir término complicado, la familia Mobulidae, pero bueno, un grupito de rayas que tienen unas características que las diferencia de los demás, entre ellas que son filtradoras, se alimentan a través de filtración, tienen unas branquias y el agua pasa y de ahí cogen el alimento. Y también están más asociadas a la columna del agua, lo que llamaríamos que son pelágicas. En cambio, las otras rayas están más asociadas al fondo marino, viven más pegadas al fondo. Estas serían las características más o menos principales. Bueno, también que tienen, las llaman también cornudas a veces, tienen estos lóbulos cefálicos, se llaman, pero son unas aletas, por así decirlo, que tienen en la cabeza. Que son capaces de desplegar, sobre todo para comer, las ponen así como haciendo un embudo para que el agua se dirija hacia la boca y hacia las branquias. Estas serían como las tres características principales de esta familia, de este grupo de rayas, que es lo que decimos que es una móbula. Y dentro, pues eso, ya podríamos diferenciar entre manta, móbula, ahí ya entramos un poquito más técnico.
Genial. Entonces, bueno, así como para que las personas también tengan un poquito la imagen en la cabeza, sería la manta de Nemo, ¿no? De la película Sí, Nemo. esa es. Sí, 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 sí. Esa sería la más conocida, ¿no? Pues eso, la manta oceánica, de hecho, es la más grande, puede llegar a medir hasta 7 metros, las más grandes, y se encuentra, bueno, en todos los océanos, es migratoria también, otra característica de estos animales, que se mueven muchas distancias, pero bueno, no solo está esa dentro de las móbulas, hay entre 9 y 10 especies, dependiendo de cómo vaya la genética en ese momento. En este punto estamos en 10 especies, si no me equivoco, ¿verdad? Entre 9 y 10, depende. Estaba viendo Vale. ahí un dilema con una de ellas. Pero sí, el problema de estos animales es que precisamente por estas características pelágicas, ¿no? Lo de que viven en la columna de agua y migratorias, que no podemos tenerlas todo el año, que se mueven mucho, son difíciles de estudiar. Entonces hay poca información sobre ellas. También es verdad que la investigación sobre este grupo de animales ha empezado, ya lleva tiempo, ¿no? Pero está incrementándose ahora. Y además es que las especies son muy parecidas entre ellas. Entonces, esta falta de conocimiento, estas similitudes entre especies, hace que la taxonomía está cambiando conforme, bueno, avanza la investigación, sobre todo a través de genética, que es lo que la genética es lo que más nos va a determinar las especies y su clasificación. Claro, porque antiguamente, así como en palabras sencillas, cuando decidían si dos individuos eran de la misma especie o de diferente especie, se basaban en muchas características morfológicas, es decir, lo que vemos como es por fuera, vale, pues tienen cierta similitud o tienen ciertas diferencias, entonces son especies diferentes o la misma. Pero gracias a los estudios genéticos del ADN, se han visto estas que a lo mejor eran muy diferentes por fuera, pero después la genética era más parecida y eso ha cambiado todo. Así es. De hecho, lo último, bueno, una de las últimas cosas que han cambiado es que esta familia antes se dividía en dos géneros, el género manta y el género móvula. Bueno, pues estos estudios genéticos han dicho que ahora solamente hay un género, el género móvula. Entonces, lo que conocíamos antes por manta, ahora ya no tiene tanto sentido taxonómico, tanto sentido de nombre científico, sino que se queda más como un nombre común de unas pocas especies dentro de lo que son las móvulas. Pero ahora la realidad es que lo que nosotros concebimos como manta, con nombre científico, sería una móvula. Vale, entonces, tanto la palabra manta como mantarraya, bueno, mantarraya está ahí como un poco en el límite, creo. Ese sería como un poco un nombre muy común, pero bueno, sí, es un poco, no sería el mejor término para referirse a ellas, sí. Claro, es decir, me gustaría como trasladar a las personas que nos están viendo la móvula, a qué animales se refiere. O sea, por un lado, la raya diablo, que le llaman también, o en inglés También, devil sí. ray, ¿no? Que serían las más pequeñas, las que ya de toda la vida se han conocido como móvulas. Después están las mantas, pero Bueno, pero que, también hay algunas granditas, ¿eh? O sea, dentro de las móbulas hay distintos tamaños, están las que son así más pequeñitas, pero de las rayas diablo, por así decirlo, hay algunas que pueden llegar a alcanzar tamaños más grandes. Sí que es verdad que la manta oceánica, las mantas son más grandes, pero no, dentro de móbula pueden llegar a medir 3, 4 metros algunas de ellas, entonces tampoco hay o sea, lo de que son pequeñas, bueno, dependiendo, ¿no? Pero sí, los nombres comunes serían todos esos, pues raya diablo, manta, maroma, mantarraya, pero luego dentro de la parte más científica tendríamos el género móvula y dentro de este tendríamos las 9-10 especies entre las que encontramos, porque sí que es cierto que entre manta y raya diablo, ¿no? Los grupos en los que se dividían antes, o manta y móvula, sí que es verdad que hay diferencias morfológicas. Las mantas, que podríamos decir, tienen la boca en posición frontal, en cambio las móbulas o rayas diablo la tienen en posición ventral. Luego también los lóbulos cefálicos, los cuernecitos, cuando los despliegan, las aletas no tienen la misma forma, las mantas las tienen más alargadas y tocan en el centro, y las móbulas o rayas diablo lo tienen en forma como más de paleta, no llegan a tocar, son más anchas.
Entonces, sí que hay, a nivel genético, están todas en el mismo grupo, pero a nivel morfológico sí que encontramos unas diferencias. Genial. Y una pregunta que suele hacer la gente cuando va a nadar con mantas o bucear con mantas es si tienen aguijón. No, las móbulas no tienen aguijón. Es verdad que sí que hay algunas especies tienen una espina vestigial, como un bultito, pero no lo tienen todas las especies de móbula. Esto es algo que también los podría diferenciar, pero de otras rayas, pero no de todas. No todas las rayas tienen aguijón. Pero sí, podríamos decir que no tienen. Vale, perfecto. Porque eso, pues al final muchas veces en la mente cuando dicen la palabra manta o raya o mantarraya, pues las personas se hacen un poco un lío y a lo mejor pueden pensar también que una manta tiene aguijón. Entonces, para Mm, aclarar que las mantas no tienen aguijón, no tienen dientes como tal, sino que la boca, bueno, se alimentan mm, de plancton, que son pequeños animalitos o plantitas que están en la columna de agua filtrando. mm. Y entonces, si son pelágicas, es decir, que viven en la columna de agua, que no se alimentan de nada del fondo, ni de las rocas, ni de la arena, ¿cómo las observamos? Es decir, ¿por qué se acercan a veces a la costa? Porque si no, no las veríamos, ¿no? Hmm. Bueno, es cierto que podríamos decir que se alimenta sobre todo de la columna de agua, pero realmente tienen distintas estrategias de alimentación y hay una de ellas en las que sí que se alimentan más pegadas al fondo, que de hecho lo hacen como arrastrándose, que muchas de ellas luego se quedan con abrasiones en las aletas cefálicas, en las aletas de la cabeza. Entonces tienen distintas estrategias de alimentación. Hay veces que se acercan, pues eso, a costa, ¿no? Para alimentarse del fondo. También se pueden acercar a ciertos sitios para las estaciones de limpieza que hablamos, ¿no? Que serían sobre todo en zonas más de arrecifes, de corales y demás, donde hay peces que se acercan, es como que hacen su rutina de limpieza, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, durante el año, se acercan y estos peces se les limpiarían pues en la boca, en las branquias, todos esos alimentos que se les hayan podido quedar trabados. Y bueno, eso hacen su rutina de limpieza, el servicio, o sea, la estación de limpieza. También podríamos ver que estas agregaciones se acercan a costa, pues igual por motivos de reproducción. Hay distintas razones, ¿no? Por ejemplo, en Canarias se producen también estos acercamientos a la costa, por eso podemos estudiarlas aquí y por eso tenemos que aprovechar la oportunidad de estudiarlas aquí porque las tenemos cerca de costa. Pero no sabemos todavía muy bien por qué vienen aquí a Canarias. Vale. Y entonces, pues ya que has derivado el tema a Canarias, que es al final a donde queríamos llegar, ¿qué especies de móbulas se ven aquí? Vale, bueno, pues aquí estaban confirmadas 3 especies de móbula, que sería Móbula bairostris, que es una de estas mantas muy grandes que hemos dicho, la manta oceánica, la más grande, la tenemos aquí pasando por Canarias. Luego tendríamos también Móbula tarapacana, que es una que se reconoce muy bien porque tiene la espalda, la parte dorsal de color marrón olivácea. También es una móbula que por ahora es la que tiene el récord de profundidad. Baja hasta 2 kilómetros, donde se cree que se estaría alimentando de una capa muy densa de biomasa que hay ahí abajo. Y es la que más se ve aquí en Canarias, Móbula tarapacana. Y luego también tendríamos Móbula mobular, entre las especies que estaban confirmadas. Móbula mobular es una especie pues de lo que llamaríamos rayas diablo, ¿no? Antes. Tiene la cola muy larga, se caracteriza. Bueno, tiene una cola muy larga y de hecho esta sí que tiene una espina en la cola, que se me ha olvidado decirlo antes, perdonad. Entonces, corrijo lo anterior, hay una especie que sí que lo tiene y de hecho es una de las características por las que podemos diferenciar a esta especie. Esta especie también es interesante porque se encuentra en el Mediterráneo y en esta zona está protegida. En Canarias ninguna de las especies a día de hoy está protegida. La móbula mobular están protegidas las poblaciones del Mediterráneo. Entonces tenemos estas 3, móbula trapacana, móbula mobular y móbula oceánica, pero con el proyecto también trabajando con los avistamientos que nos enviaba la gente, hemos podido ver que hay una especie que se estaba identificando mal.
en libros de buceo, en plataformas del gobierno, había una especie que es Mogula mogular, que se estaba identificando, perdón, Mogula thurstoni, que se estaba confundiendo con Mogula mogular. Para que no nos hagamos mucho lío, simplemente las dos especies, como ya he dicho antes, son parecidas, es cierto. Las dos especies tienen la parte de la parte ventral blanca y, pues bueno, podría dar lugar a esta confusión, pero lo cierto es que hay una cuarta especie que tenemos esta nueva cita con el proyecto, que sería Mogula thurstoni, que es también así pequeñita. En la parte dorsal también tiene un collar negro, como tiene Mogula mogular. Entonces, bueno, pues tendríamos 4 especies que de hecho son las que están las más abundantes en este lado del Atlántico este. ¿Y con qué frecuencia se suelen ver las mantas por aquí? Pues bueno, claramente tenemos una diferencia entre nuestras dos bases del proyecto. En Azores hay puntos de buceo donde tú te tiras solamente a ver Mógula tarapacana, que es la más frecuente allí también. Aquí en Canarias por ahora no hemos encontrado un punto de buceo donde sea tan probable encontrarlas, pero bueno, todos los meses del año hay avistamientos de mógulas. Y luego, dependiendo de la especie, sí que es cierto que hay unos meses en los que hay más probabilidad de verlas. Para Mógula tarapacana sería entre mayo y octubre-septiembre. La probabilidad no podría decir cómo de probable es. Es cierto eso, que no tenemos un punto en el que tú te asegures que tú te vas a tirar allí y las vas a ver. Todavía no hemos encontrado ese punto, ojalá lo encontremos. Entonces, Mógula tarapacana sería la que más probabilidad hay de ver. Y las otras tenemos unos avistamientos bastante más esporádicos. Por aquí nos preguntan si podemos enseñar las fotos. Voy a compartir la pantalla con la página del proyecto de Manta Catalog y así las personas lo pueden ver y tú nos puedes ir explicando, ¿vale? Vale, no sé si ahí teníamos las especies, porque entiendo que están pidiendo las fotos para ver las diferencias, ¿no? Que igual es más fácil con... Ah, sí, es verdad. Pues mira, ahí tenéis la primera, como he dicho, ese color verde oliváceo, sería Mógula tarapacana, que además, como veis también, la parte ventral tiene este patrón de grisáceo, un sombreado grisáceo, que es lo que usamos nosotros para fotoidentificar, que bueno, luego si queréis hablamos un poco de lo que estamos haciendo, pero es importante también para definir la especie es este patrón que tiene, que no es de puntos, sino de este sombreado. Además, también es característica de esta especie que tiene, como la parte dorsal tiene una especie de... El dorso está como hinchado, ¿no? También es característico. Luego tendríamos la manta oceánica, la manta más grande. Tiene este patrón blanco y negro que igual es el que tiene más en mente todo el mundo. También ahí podéis ver los lóbulos cefálicos como son los de las mantas, ¿no? Que decíamos que tenían estas diferencias morfológicas. Y el patrón ventral de la Mógula bairostris, que sería más tiene también el sombreado gris, pero en lo que nos fijaríamos nosotros serían en los puntos, ¿no? En los puntos que tiene y que nos permite diferenciar a cada una. Y luego la tercera sería Mógula mogular, que como veis tiene el collarín negro en la parte dorsal y también un sombreado blanco, que esto es lo que no tiene la Mógula thurstoni, con la que se estaba confundiendo. Entonces ahí es donde podemos distinguirlas. Y esta sí que tiene la espina, de hecho en inglés se llama Spine-tailed devil ray, y la cola muy larga, tiene la cola muy larga. Y ahí no sale Mógula thurstoni porque esto es algo, bueno, que son novedades del proyecto que estamos, de hecho, en proceso de publicar. No hemos actualizado todavía la página web. Y porque además en Azores no tenemos esta especie. En Azores solamente tendríamos esas 3 especies que hay ahí. Mógula thurstoni está citada, es la nueva cita para Canarias, pero no para Azores. Y bueno, también comentar que las 4 especies son especies que están en la lista roja de especies amenazadas. Todas las especies de mógulas lo están. Y en concreto, estas 4 especies están en la categoría de en peligro, que sería la segunda de mayor relevancia a la hora de evaluar las amenazas, ¿no? Claro, la lista roja al final es eso, es como a partir de estudios de la información que se tiene, pues las especies se catalogan ahí cuando están en peligro de extinción, pero como a diferentes niveles, ¿no? Puede estar en preocupación menor, vulnerable,
en peligro crítico de extinción, o bueno, Sí, en peligro crítico de extinción, en peligro vulnerable y luego preocupación menor. preocupación menor, eso es cierto. Y Que después, bueno, ya lo peor es extinto ya. sí. Luego también hay muchas especies que están como data deficient, que faltan datos, y hasta hace poco la mayoría de las móbulas, bueno, hasta hace poco, ya en unos añitos, se encontraban en esa categoría, porque por lo que digo, de esta falta de conocimiento, entonces no se puede, sin esta información ecológica básica de las especies no se podían catalogar en ninguna categoría, y cuando ya se ha ido recopilando más información, al final todas las especies han estado en una categoría de amenaza. Pues la verdad que es importante que se haga investigación para poderlas proteger, porque es lo que tú dices, cuando no se tiene información no se pueden proteger, pero ya se ha visto que a la que la tienes realmente están en peligro. O sea que, bueno, es muy importante la labor. Voy a dejar de compartir aquí y pues si te parece, cuéntanos, bueno, no sé si quieres contar alguna cosita más en cuanto a la biología de las mantas, por ejemplo, el tema de la reproducción, cómo es, Vale. tardan. Bueno, pues la verdad que de la reproducción de esta familia en general se sabe poco por lo que digo de que son difíciles de estudiar y demás, pero sí que se han hecho, bueno, se sabe que son ovovivíparas, es decir, no ponen huevos, sino que se reproduce la cría dentro de la hembra y se nace en la cría directamente, sale de la hembra. Tienen una estrategia de vida que se parece más a la de los mamíferos que a la de los peces, porque tienen largos periodos de vida. En Móbula virostris se han estimado más de 40 años. Se reproducen cada bastante tiempo, producen una o dos crías. Entonces, tienen como ciclos reproductivos lentos, que es más parecido a lo que hacemos los mamíferos, ¿no? Invierten mucha energía, mucho tiempo en producir poca descendencia. Y esto es importante porque estas estrategias de vida hacen que estos animales sean más vulnerables a impactos. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de conservar y es probable que esto sea una de las razones por las que están tan amenazadas, ¿no? Claro, realmente, además, esto no lo hemos comentado, estarían en el mismo grupo que los tiburones, al final son lasmobranquios, o sea, bueno, peces cartilaginosos con esqueleto de cartílago en lugar de hueso como los peces normales, digamos, más fáciles de... Tú dices un pez y te viene a la cabeza un pez óseo. Y después los tiburones, mantas, rayas están en la familia de peces con esqueleto de cartílago. Entonces, al final todos tienen esta estrategia de reproducción, o sea, madurez sexual tardía, una reproducción que así en general no suele tener mucha descendencia, después depende de la especie y del grupo, ¿no? Pero que son animales que es más fácil que estén en peligro porque tardan mucho en reproducirse, hay pocos individuos por cada embarazo y al final al estar amenazadas por los impactos humanos, sea la pesca, sea la destrucción del hábitat, etcétera, pues realmente es más complicado recuperarse.